Bueno, gracias por estar acá. Lo que les vamos a presentar es el resultado de una investigación que fue hecho por muchas personas. Así es que es en realidad, yo creo, algo que habría que destacar, que es que tal vez hemos discutido poco en la antropología cómo se construye conocimiento. Si la experiencia etnográfica es la experiencia de un Indiana Jones que va solito y lo hace todo y regresa y escribe solo, o cuál es el papel, digamos, y cómo se construyen investigaciones colectivas, cómo se articula la etnografía, quién escribe, cómo se reflexiona, cómo se procesan los datos cuando se trata de grandes equipos etnográficos. Lo que ustedes van a ver es en realidad un trabajo de un equipo enorme de gente, en donde Margarita Zárate, Raúl Nieto y yo coordinamos una investigación que tiene muchos resultados, y lo que van a ver ustedes ahora es uno de los resultados, que es la fase del trabajo que se llamó la ciudad transnacional comparada. La primera fase del trabajo contenía un estudio de lo que llamamos espacios sociales transnacionales, ¿verdad? Queríamos ver si en realidad, así como las pequeñas comunidades migrantes construyen espacios entre un lugar de origen y uno de destino, en donde van, vienen, se llaman por teléfono, se ven por Skype, construyen mutuamente por remesas. También queríamos saber si había espacios como la calle transnacional, el barrio transnacional, la colonia transnacional, y cómo se ensamblaban estos en la construcción de ciudades transnacionales, ¿no? Este fue el primer libro que ustedes pueden conseguir a mitad de precio en la oficina de publicaciones, o pueden pirateárselo también bajando un PDF que está en internet completo, en academia.edu. Este primer esfuerzo lo que nos hizo mostrar es que la cosa existe, ¿no? Ahora, la pregunta era, ¿y de qué maneras se integra distintos espacios sociales transnacionales? Y lo que encontramos es que se integran en lo que podríamos llamar formaciones urbanas transnacionales. Y ya una vez que encontramos que había una ciudad, pues como las ciudades fronterizas, ¿no?, que son en realidad mucho más que una ciudad, son zonas metropolitanas fronterizas, pensamos, bueno, entonces estamos ante distintos tipos de formaciones urbanas transnacionales, y eso es lo que ustedes van a ver. Un equipo de cerca de pues unas 20 personas que hicieron investigación en muchos lugares del mundo, cuya principal objetivo era hacer tesis, ¿no? Y que como resultado, digamos, de esa tesis, lo que vimos es cómo se ensamblan todos estos procesos, y por eso la idea es investigación etnográfica sobre la articulación de los márgenes globales, cómo es esta gran articulación urbana, es como la globalización desde abajo, ¿verdad? La otra globalización de la otra ciudad global, la ciudad transnacional. Por eso le damos este nombre de la ciudad transnacional. Bueno, vamos a presentar a La Limón. Es un trabajo que hicimos entre todos, todo el mundo tiene autoría. Es una situación nada más de división del trabajo, quién habla de quién y de qué parte de la investigación. Esto que ustedes van a ver está publicado en un segundo libro que se llama La ciudad transnacional comparada, modos de vida, gubernamentalidad y desposesión, y están por salir otros productos, pero este es como esta parte, y una vez que vimos que la cosa existe, ahora vamos a investigar la cosa a nivel global, ¿no? Entonces, hay tres conceptos básicos. Uno de ellos es el de formación. Quiero decir, hay tres objetos de estudio, que fueron las ciudades fronterizas, ciudades diaspóricas y ciudades clusterizadas. Vamos a pasar ahorita rápidamente a hablar de esto. Y por el otro lado, había tres ejes analíticos que nos interesaban, que es modos de vida, gubernamentalidad y desposesión. Aquí voy a hacer un brevísimo como definición, ¿no? Nos referimos a modos de vida, que es un concepto que viene de la antropología urbana, pero que fue retomado por los estudios culturales, en particular por Stuart Hall,
para ver las relaciones entre prácticas y cultura, ¿no? Entonces, aquí una de las cuestiones fue un giro que intentamos, es una cuestión metodológica, que es un poco siguiendo la idea de Gustavo, ¿no? Cómo salir del fetichismo urbano, algo que nosotros llamamos arquitectualismo, ¿verdad? Cómo pensar si los espacios urbanos son espacios al mismo tiempo sociales y materiales, por decirlo así. ¿Qué pasaría si empezamos al revés y pensamos primero que la ciudad es lo social, ¿no? Y entonces con eso realmente la pregunta es cuál es el espacio en el cual se desarrolla esa vida urbana, ¿no? Y lo que encontramos es que los espacios se conectan, son espacios, por así decirlo, que conectan muchas localidades, son espacios discontiguos, ¿no? Que no necesariamente es un espacio que está una ciudad dentro de un estado, dentro de una nación, dentro del mundo, ¿no? Sino que hay muchas localidades que se conectan, aunque físicamente no estén conectadas, las prácticas urbanas las articulan. Y entonces eso es lo que llamamos ciudad transnacional, y por eso la idea de modos de vida transnacionales son centrales. En segundo lugar es la idea de que si las ciudades tienen formas de gobierno, para poder gobernar tienes que hacer gobernable. Y este es un concepto de Foucault, que es el concepto de gubernamentalidad. Y la idea es que probablemente estamos en una nueva etapa donde si estamos digamos, si en el modelo fordista, pensando en Foucault, estábamos en una sociedad disciplinada. Hoy en día lo peculiar es que todos nos gobernamos a nosotros mismos, ¿no? Es la idea de que eso es en la agencia misma donde está el poder controlador, o lo que llama el propio Foucault o Sarah Mahmoud, la idea de agencia 12, ¿no? Y la tercera, y que se ve muy claro cuando nos levantamos todos a las 8 de la mañana, ya estamos como maníacos tratando de llegar a tiempo a la conferencia que va a dar Gustavo Lil Ribeiro. Nadie nos despertó, ¿verdad? Nosotros fuimos somos los que tenemos ese motor maníaco. Y luego el tercer concepto es la idea de disposición, que es una idea que viene de Harvey y que nosotros lo usamos un poco porque es lo que está en el medio académico, pensando que el derecho, y que ancla parte de la discusión sobre el derecho de la ciudad, pero tiene un sentido mayor porque pensamos que no es solamente disposición lo que sucede en los procesos urbanos, sino realmente es explotación y nuevas formas de explotación que no necesariamente pasan por el arrebato último que implica probablemente la idea de disposición. Hay muchos mecanismos mucho más sutiles transnacionales, de los cuales Raúl nos va a exponer algunos más adelante y yo también. Bueno, vamos a ver rápido, vamos a ir muy rápido. Ustedes mucho de esto lo pueden ver con cuidado en el texto. Formaciones urbanas transnacionales. Bueno, el concepto de transnacional aquí lo asociamos para empezar con la idea de frontera, de dos naciones, ¿verdad? Podemos pensar, por ejemplo, claramente, el ejemplo más claro para imaginar una ciudad transnacional es, por ejemplo, las ciudades fronterizas, ¿no? Nogales, México, Nogales, Arizona, Caléxico y Mexicali, que son incluso la inversión del mismo nombre, si lo piensan, son ciudades no artificiales, ¿no? O sea, que fueron producidos por chinos, además, ¿no? La mano de obra que las construyó en gran medida, que les dio sentido, fue fuerza de trabajo china. No es extraño entonces que Mexicali, la comida típica de Mexicali, se llama comida china, que es una ciudad que se extiende a ambos lados, a veces hasta la misma calle, ¿no? Son los mismos, es el mismo drenaje, ¿no? La situación entre Tijuana y San Diego, en cierta manera, es muchísimo más ampliada. Ahora, el otro concepto es la idea de la ciudad diaspórica, que se refiere a dos localidades separadas, pero unidas por un espacio social transnacional, ¿no? El mejor ejemplo lo ven ustedes en el caso del libro de Ensamblando la Ciudad Transnacional, una calle completa de la ciudad de la periferia de la Ciudad de México, donde todos
trasladaron a la ciudad de Myrtle Beach, pero mantienen las relaciones cotidianas a través del teléfono, del internet, la gente va, viene. Es inexplicable un lugar sin el otro, y la construcción de este lugar depende de las remesas de allá, pero la construcción de los edificios de allá depende de las remesas humanas que mandamos de aquí para allá, que son inseparables, ¿verdad? La calle de la colonia Arboledas de la colonia Floresta en Estados Unidos. Y luego el tercer tipo de... Entonces tenemos muchos tipos de ciudades, sí, y probablemente la más clara son los barrios chinos, ¿no? Los barrios chinos del mundo están, y sobre todo del continente americano, están unidos entre sí, son inexplicables, están articulados tanto por una población y por un idioma, o varios idiomas, por una relación, así como también por cadenas globales de mercancía. Mercancías que solo existen en esta cosa que se llama el barrio chino, como las galletas de la suerte, ¿verdad? Que no existen en China, ¿no? Son galletas solamente de la China transnacional, del barrio chino transnacional. Y finalmente, entonces, pensamos que hay una tercera tipo de ciudad transnacional, que es aquella ciudad que no está articulada por los propios sujetos que viven y trabajan en la ciudad, sino por cadenas globales que producen a veces ciudad. El mejor ejemplo de ello son las ciudades turísticas, ¿no? Estas ciudades que son muchas veces hiperrealidades, ¿no? Una realidad que aparente ser muy natural, pero que es construida sobre la naturaleza, como el caso de Cancún, por ejemplo, ¿no? Y que articula, y que ustedes lo pueden ver, esa articulación en muchos planos, ¿no? Uno es el plano de cómo se conectan por los sistemas, las cadenas hoteleras, ¿no? Las cadenas de aviación, cómo las conectan, pero también las cadenas humanas de quienes viven al interior y cuya lógica diaria de trabajo no se explica más que porque viven en esa nueva espacialidad de vivir al interior de una cadena global de producción. Y de eso nos vamos. Y entonces la nueva forma de anclarse de estas formas urbanas no es la producción de un enclave, como era, por ejemplo, en el caso de Juan Luis Ariego, que estudió enclaves mineros, porque son en realidad son los anclajes de estas cadenas al interior de ciudades que forman clústeres. Y esa es la nueva forma, digamos, de este proceso de clusterización. Si los vemos cómo están articulados entre sí, podemos entender esa otra ciudad transnacional que está ahí ubicada. Entonces, la ciudad fronteriza, por ejemplo, podríamos pensarla como una especie de gran espacio social transnacional que contiene a su interior cadenas globales de mercancía, ¿no? Es el caso de Tijuana, la idea de las plantas gemelas en Tijuana, etcétera, ¿no? Y tiene sus propias formas de vida, sus propias formas de gubernamentalidad y papeles que juegan la frontera misma, de las cuales vamos a hablar en un momento. Por el otro lado, la ciudad diaspórica podríamos pensar que es un gran entramado de espacios sociales urbanos transnacionales que en realidad se articulan en clústeres de ciudades dispersas en el mundo, ¿no? Podemos pensar, el mejor ejemplo de ello podría ser la idea de Nueva York, ¿no? Que es en realidad una periferia que se vincula con otra periferia y que en cierta manera la lógica de esa articulación no pasa por la lógica de la articulación de las cadenas de mercancía. Estas unidades de espacios sociales transnacionales se dispersan por lugares que no necesariamente puede explicarse su articulación por otro fenómeno que no sea la migración y la articulación y la vida misma de los sujetos. En cambio, el caso de las ciudades clusterizadas es el inverso, ¿verdad? Es la cadena global de mercancía que articula una gran cantidad de clústeres, cuya lógica de articulación no puede ser explicado específicamente por los espacios sociales transnacionales construidos por los sujetos subalternos, ¿verdad? Sino por esta otra lógica del capital y de la construcción de esta índole. Entonces, cuando hablamos de formaciones urbanas transnacionales, nos referimos a tres fórmulas diferentes de conexión. Y aquí a lo mejor habría que pensar en algo que está ahí para pensar. Estamos hablando en realidad a lo mejor de dos fórmulas de conexión distintas, ¿verdad? Podríamos pensar que si la ciudad global es más que una ciudad
específica como Nueva York, que no es la integración de un sistema de ciudades globales que le dan la vuelta al mundo y donde puede suceder durante 24 horas al día mantenerse el sistema financiero trabajando como si no existiera una noche, ¿no? Porque empieza en Londres, sigue en Nueva York, sigue en San Francisco, luego en Tokio y vuelve a empezar en Berlín y regresa a Londres. Así también podemos pensar en otra integración análoga que se da en este otro plano, en el plano de la transnacionalidad. ¿Cuál es el vínculo entre estas dos ciudades? Es parte de las preguntas que quedan por responder. Lo que ustedes van a ver ahora en realidad es cómo se vincula esa ciudad desde abajo. Es la contraparte, es la investigación que pensamos que faltaba cuando se hablaba de ciudad global. Bueno, ¿cómo la ciudad global es una ciudad numéricamente muchísimo más pequeña que si pensamos la inmensidad del entramado global desde abajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una pequeña, un mapa que muestra los lugares donde se hizo trabajo de campo por los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado de la UAM, casi todos de la UAM o egresados, algunos de la UAM que hicieron otro doctorado, además de que estaban haciendo aquí cosas parecidas, ¿no? Hicimos trabajo de campo en Bolivia, en México, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Marruecos, en China y en India. Y luego estamos ante tres tipos de ciudades transnacionales estudiadas. En concreto tenemos, por ejemplo, las ciudades en verde, son las ciudades que consideramos fronterizas, ¿no? Tijuana, San Diego, Mexicali, Caléxico, Tánger, Santa María del Águila, en el caso de una ciudad separada por una frontera de agua, ¿verdad?, el Mediterráneo, pero que ellos mismos llaman la ciudad fronteriza. Y luego estamos ante algunos casos claramente de ciudad clusterizada, que es el caso de la India, que es el trabajo de Valentina Glockner, y otros más como el que están en camino por terminarse ahorita en Guatemala, el trabajo de Daniela Oliver en Baja California, específicamente sobre clústeres turísticos. Y las que están en amarillo son las ciudades, los nodos, digamos, que estudiamos de ciudades diaspóricas, que aquí están señalados algunos, porque quienes viajaron con las comunidades lo que encontraron fueron que pasaban por muchísimos otros lugares, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con la ciudad fronteriza. Muy bien. No, creo que con Tú me das a mí la orden y yo... bueno. ¿Paso? Sí, paso. Bueno, ya había comentado Federico que digamos, dos zonas que se estudiaron puntualmente fue la zona metropolitana de Tijuana y San Diego, por una parte, y Santa María del Mar y Tánger en Marruecos y en España. Sí, no. Sin embargo, se podría comentar, digamos, que fue puntualmente interesante ver el contraste con la frontera sur de México, donde, digamos, en Tapachula se da un fenómeno, digamos, de ciudad fronteriza de otra magnitud y con otras características. Bueno, ahí se pudieron identificar flujos que procedían, como todos sabemos, desde Sudamérica, buena parte de Centroamérica, y que le daban un carácter especial a la ciudad, pero no fue un objeto privilegiado. Tal vez convendría comentar que incluso la noción de frontera la llegamos a pensar en algún momento para la propia Ciudad de México, ¿no? Y ahí trabajamos la idea de fronteras imaginarias, ¿no? La idea de que en torno al aeropuerto la Ciudad de México se conecta, es nuestra frontera con las otras ciudades del mundo. ¿Y eso qué implica como derrama económica? Ahora que está el nuevo proyecto, se habla de alrededor de 400,000 personas, 40,000 personas que dependen directamente
de la derrama económica del aeropuerto, ¿no? Y que están, digamos, vinculadas a algo que nos conecta transnacionalmente. Pasamos a la que sigue. Bueno, es conocida la situación de la frontera mexicana, pero digamos, si se piensa el tamaño de los círculos, podemos ver las escalas, ¿no? Donde la gran área metropolitana de la conurbación San Diego-Tijuana, bueno, ya está abarcando una dimensión de 4 millones de personas, ¿no? Seguirían en importancia Ciudad Juárez y El Paso, y luego las otras ciudades del Pacífico. Habría que decir que se integró a los criterios censales la idea de áreas transnacionales metropolitanas, ¿no? Esta conceptualización, habría que decirlo, se incorpora censalmente de manera muy reciente, casi en paralelo a que nosotros empezáramos a pensar esto. No fuimos ni remotamente los primeros, ¿no? Pero sí en pensarlo me parece como un fenómeno que hace parte de un sistema mayor, no en su unicidad. Como que formalmente siempre se ha pensado la transnacionalidad como la colindancia, ¿no? Y esto es un carácter específico de la ciudad transnacional fronteriza. La que sigue, ¿sí? No sé, si quieres ir acotando. ¿Sí? Bueno, esta es una foto, ustedes la conocen, tenemos 1000 réplicas de estos, ¿no? Estamos en una de las garitas con los kilómetros de automóviles, ¿no? La frontera Tijuana-San Diego es una de las fronteras más cruzadas en el mundo, ¿no? Actualmente la atraviesan 13 millones de vehículos, ¿no? 50,000 automóviles, no son solamente la carga y el tejido económico, sino es el trabajo, la educación, son, digamos, formas y dimensiones de la vida social que están, digamos, atravesadas por la frontera, pero la existencia se da de muy compleja manera. Y bueno, y peatones son alrededor de 25,000. La que sigue, ¿sí? Jonathan Mendoza tiene 23 años y durante los últimos 17 años inicia el día, ¿no? A las 4 de la mañana para ir a la escuela y ahora para ir a trabajar. Trabaja en San Diego, donde instala teléfonos, pero vive en Tijuana con sus padres y hermanos. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver a miembros de una comunidad indígena, ¿no? Pueden ser mixtecos poblanos o oaxaqueños, que están vendiendo sus artesanías precisamente en la ciudad de Tijuana, a unos pasos de la garita. Sí, sí, querías agregar algo, Fede. Adelante. No, hay que decir que parte de la investigación se hizo precisamente con mixtecos poblanos que vivían, con jóvenes mixtecos poblanos que vivían en Tijuana. Lorenia fue la encargada de esto. Gregorio Santiago trabaja en una estación de radio transnacional, ¿no? Que, digamos, su característica fundamental es que es radio bilingüe, ¿no? ¿Cómo se dice? De Fresno. Se articula con Fresno, sí. Ahí claramente, digamos, las conexiones se dan, como han señalado ya muchas veces Néstor, entre otros, García Canclín, mediante este dispositivo mediático, pero también un dispositivo organizacional que, digamos, reverbera ahí la vida social, la vida étnica, etc. Sí, la que sigue. Estoy un poco preocupado por el tiempo. Tal vez una característica, digamos, de las estéticas urbanas es efectivamente la realización de grafitis, ¿no?
En este caso podemos ver al crew Nube en acción, ¿no? Y Anaí Jiménez, que hizo parte de la investigación de Tijuana, registra a estas grafiteras, ¿no? Que están dejando su marca en el territorio. Es curioso cómo los grafiteros constituyen una red transnacional, ¿no? Es parte de la complejidad y digamos, hay diálogos, etcétera. Está la investigación magnífica de Anaí, ¿no? La que se registran todos los detalles de esto, y aquí por falta de tiempo no lo desarrollamos, ¿no? La que sigue también es otro graffiti, ¿no? Bueno, sí se entiende la broma, tal vez para los que no sepan. En Tijuana tradicionalmente se pintaban los burros blancos, o se pintaban incluso de blanco y luego se les ponían franjas de cebra para que los turistas, ¿no? En su viaje norteamericanos, en su viaje exótico a México, se tomaran una foto, ¿no? Aquí, digamos, tenemos a una joven, ¿no? O un joven que tiene que hacer de botarga, ¿no? Y que sostiene ese imaginario, ¿no? A propósito de la orientalización, ¿no? O sea, se actúa en el cuerpo, ¿no? Esta condición de exótico para el otro, ¿no? Es espléndido. Bueno, y es hecho en México el crew. Bueno, la que sigue. Bueno, Tijuana, muy rápido. Después de oír la magnífica exposición de Gustavo, ni remotamente vamos a hacer algo parecido, pero nada más rápidamente flashazos, ¿no? Es la fotografía de Tijuana a principios del siglo XX, digamos, frente a esa hilera de automóviles atorados, de miles de automóviles atorados en la garita. Aquí podemos ver que ya para entonces hay una fila sobre un puente endeble. Va a cruzar la frontera. La que sigue. Bueno, Tijuana finalmente da lugar a una forma peculiar de gubernamentalidad que nosotros hemos llamado transnacional. Tijuana nos sirvió para entender esto, algo que fuimos conceptualizando como una gubernamentalidad de tipo especular, porque, digamos, muy sintéticamente lo diría de esta manera: mientras que San Diego es un santo y es hombre, Tijuana es una mujer y digamos, evoca el comercio sexual, ¿no? El sexo-servicio. Entonces, en esta oposición fundante, digamos, perdón, medio estructuralista el asunto, uno puede ver cómo se van organizando dos campos semánticos perfectamente en oposición, pero que soportan todo un régimen, digamos, de gubernamentalidad que digamos, la población ha sido sometida a él y está diseñado por dos estados que asumen sus diferentes roles y posiciones, ¿no? Entonces, mientras que San Diego es el lugar de la contención, de la familia, etcétera, Tijuana es el lugar del exceso, del alcohol, en la época de la prohibición, ¿no? Había que conseguir alcohol en Tijuana. Bueno, otro ejemplo, no, el anterior, otro ejemplo digamos, de estas formas de gubernamentalidad transnacionales, estarían en cómo, digamos, lo que es un programa, el programa DARE, ¿no? Donde está mencionado, en una de las notas, creo, que es un programa que empieza en California como un programa en las primarias, en la educación básica del estado de California para, digamos, educar para resistir el abuso de drogas, que eso es lo que quiere decir DARE en inglés. Entonces, se gradúan del programa DARE, no en Estados Unidos, sino en México, 3,000 niños, ¿no? La nota periodística. Pero parte de esa gubernamentalidad es precisamente la lucha contra el graffiti, ¿no? Contra el graffiti que florece a ambos lados de la frontera, ¿no? Pero bueno, no quisiera. Bueno, todas estas son
sin duda, tecnologías del yo en que la sociedad misma se debe de encargar, digamos, de interiorizar todo este conjunto de valores del lado positivo de esta gran área metropolitana. Otra forma sería esto que hemos denominado el régimen de deportación, y que lo podemos pensar más como un régimen de deportabilidad, ¿no? O sea, cómo a partir, digamos, del 11 de septiembre se modificó la política de Estados Unidos en términos de la permisividad, y a la deportación tradicional se sumaron, digamos, todos los casos de retornos voluntarios, cuyo último motivo era fundamentalmente el no ser deportados. Y que se da fundamentalmente porque nuestros connacionales y muchos centroamericanos piensan que están en una situación de deportabilidad, ¿no? Aquí claramente, bueno, se ve a un deportado con toda la fuerza del Estado saliendo del país, ¿no? Cruzando el puente. Bueno, disposición transnacional, ¿no? Aquí, digamos, en este esquema, digamos, una de las dimensiones en las que trabajamos los procesos de desposesión fue en los call centers, ¿no? Particularmente se estudiaron en la ciudad de Guatemala y en Tijuana, ¿no? Por Luis Pedro Meoño y por Maribel. Y se hicieron comparaciones que fueron muy sugerentes, sobre todo sus diferencias. Eso era lo que llamaba más la atención, ¿no? Bueno, los procesos de desposesión, digamos, los call centers los pueden construir a partir de apropiarse precisamente del capital cultural, lingüístico que los deportados o los retornados pueden, digamos, con ello ejercer laboralmente, convertirlo en un capital laboral, sus habilidades culturales, de tal suerte que, digamos, empresas de naturaleza transnacional se apoderan de eso que no produjeron, que es resultado de la biografía de cada uno de estos trabajadores que estuvieron en Estados Unidos, y que al retornar, digamos, se convierte en lo que significativamente les puede dar un modo de vida. Bueno, esta conexión, ¿no?, de los centros de call center, en el caso particular de Tijuana, permite ver, digamos, que la adecuación cultural de estos trabajadores que hacen muchas de las empresas incluso es por código postal, de tal suerte que un trabajador que está en México, por ejemplo, atiende un área de la que él conoce personalmente, conoce las calles, conoce la naturaleza de esa zona, y puede vender los servicios en estos centros de llamada. A esta altura estoy suponiendo que todos saben lo que es un call center, ¿verdad? ¿Sí? Sí, saben de las llamadas. Bueno, y muchos las recibimos aquí en México a través del marketing y nos agobian en casa, pero bancos y nos venden todo tipo de cosas, pero estas son llamadas, digamos, pueden ser muy operativas para pedir un servicio, para demandar una medicina que pasó por una llamada a Tijuana o a Guatemala, ¿no? Para que de 6 cuadras de mi casa me traigan un medicamento a casa. La que sigue. Bueno, aquí vemos la fotografía es una historia particular, me parece que esto es de YouTube, ¿no? Hay una pequeña biografía de este trabajador. Fue deportado, se convirtió al protestantismo, y lo que podemos ver es que también el call center es una suerte de blanqueamiento
digamos, de las estéticas corporales. Como no se tienen que ver el que habla y el que contesta la llamada en el call center, puede alguien perfectamente, como este amigo, estar perfectamente tatuado, ser producto del barrio, etcétera, y comportarse flemáticamente frente a su cliente, al que atiende desde otro país, digamos. La ciudad, dijo, la frontera entre México y Estados Unidos, como decía Raúl, es la frontera más cruzada del mundo. Y es la frontera más cruzada del mundo, y si lo piensan ustedes, es una migración intraurbana. Sí. ¿Verdad? Es de la vida diaria, mucha de esa migración, y nos muestra, digamos, lo que puede ser la densidad de la vida transnacional en un contexto como este, separado por una frontera que lo que hace es filtrar salarios, ¿verdad? Esos mismos sujetos, si estuvieran trabajando del otro lado de la frontera, aún sin papel estarían ganando el triple. Sí. Entonces, hay un aprovechamiento, digamos, de esta circunstancia. Ahora, esa misma dimensión, piénsenla ustedes expandida, ¿no? Lo que tenemos aquí es una muestra de cuáles fueron las ciudades donde hicimos trabajo de campo, y algunas de ellas son en distintos continentes, pero algo que se vio fue que estudiamos las conexiones urbanas desde abajo de estas ciudades. Vamos a empezar por el trabajo de Nancy Wentze, que trabajó la idea de Cochabamba, Cochabambita, que es una migración masiva que se da de Bolivia, pasando por Argentina, llega a España, y se ha centrado en uno de los barrios de las periferias. Si estamos hablando de las periferias de la ciudad de Cochabamba, que en este caso específico, que llega a residir en las periferias de la ciudad de Madrid, donde se mantienen las relaciones comunitarias con el lugar de origen. En Cochabamba se organizan uniones culturales, se hacen bailes en ciertos días de la semana, pero del año, en festividades tradicionales bolivianas, pero esta relación cultural que se expresa y que le da una nueva estética, no solamente al lugar de destino, ¿verdad? Dando esta imagen de las cholitas en el metro español, sino también le da una nueva estética a los lugares de origen, ¿no? Porque hay una conexión. Esta conexión, entre otras cosas, se da a partir de un sustrato económico que fue ya claramente identificado por los antropólogos ecuatorianos y de otros países sudamericanos, llamadas cadenas transnacionales de cuidado. ¿En qué consisten? Son básicamente la idea de que una mujer que va a trabajar en un empleo en Madrid tiene a una boliviana cuidando a sus hijos, que a su vez tiene a una cuñada cuidando a sus hijos en las periferias de Madrid, que a su vez tienen a una abuela cuidando a sus propios hijos en la ciudad de Cochabamba. Lo que hay es una cadena no de mercancía, sino de trabajo. Es una cadena de valor que empuja valor, digamos, no completamente pagado hacia adelante, para poder soportar y cuidar a la ciudad global, ¿verdad? Este es uno de los mecanismos de transferencia de valor que se dan del sur, de las ciudades del sur hacia las ciudades del norte. Ahora, la contraparte de eso, también podemos pensar, son las cadenas de construcción, ¿verdad? Es la idea que nos mostró muy claramente Gustavo, de la ciudad construida por migrantes. La ciudad global es una ciudad producto del trabajo de los migrantes, que a su vez son los constructores de las periferias urbanas en sus propios lugares de origen, ¿verdad? Algunas de ellas, después del año de la crisis del 2008, muy en particular en el caso español, la crisis fue absorbida por la ciudad transnacional. La crisis fue una crisis urbana, producto de una desmesurada especulación que involucró a la construcción, al capital relacionado con la construcción en las ciudades como Madrid,
Pero claro, cuando se viene el paro, lo que llaman ellos el paro, quienes absorbieron el costo de esa crisis, primero porque eran compradores a veces de estos departamentos que fueron reapropiados por el gobierno, porque no había manera de pagarlos, porque no había trabajo, quienes absorbieron el desempleo de esos empleados que fueron puestos en paro, fueron sus propias comunidades y familiares, a veces desde Cochabamba, a veces nosotros lo vimos en varios de estos casos, enviando dinero a los lugares donde trabajaban con tal de que los niños que estaban en la escuela no se regresaran. Entonces había, digamos, hay un proceso muy claro de cadenas globales, no solamente de cuidado, sino también de construcción. Y también una cosa interesante que muestra el trabajo de Nancy Wentze es cómo una soporta a la otra, ¿verdad? El desempleo de los hombres en la construcción se transformó en un ejército barato de cuidadores hombres para una población europea que está en claro proceso de envejecimiento y que requiere de ese soporte, de ese ejército de cuidadores. Ahora, esto lo notó el Estado español y lo notó el Estado brasileño, boliviano. Entonces, hay al mismo tiempo, digamos, aquello que se construyó desde abajo, ahora que son en realidad espacios urbanos transnacionales, se han transformado en campos, ¿verdad? Construidos por los propios estados. La transnacionalización del Estado sigue a la transnacionalización de los sujetos. Y entonces lo que se hace son proyectos de codesarrollo. Ok, por ejemplo, una de las propuestas es, ¿qué tal si tú puedes juntar tus 2 jubilaciones, 2 desempleos, 2 retiros y los puedes usar en tu lugar de origen? ¿Qué tal si tú estás trabajando en España, pero un banco español te presta dinero para construir tu casa en Colombia, ¿no? Entonces, lo que estamos es ante la producción de un campo que al mismo tiempo produce a estos nuevos sujetos como sujetos urbanos transnacionales. Estos fueron las redes urbanas que estudiamos. Una de ellas, los barrios chinos, otra de ellas, las colonias transnacionales entre México, Myrtle Beach, Nueva York, otra más, la ciudad indígena mexicana, ¿no? Que pasa por Nueva York, por Ciudad de Nezahualcóyotl, pero llega a Tijuana, Nueva York, a Fresno, son estas conexiones que se dan desde abajo. Lo que la ciudad tribal, que la mayoría de estos trabajos fueron hechos además de una manera no planeada, por sujetos que eran parte de estas mismas comunidades. Una colega, Mónica Cinco, descendiente de chinos en la Ciudad de México, es quien hizo la investigación en Beijing y en México. La colega articuló esto con trabajo en París. Entonces, lo que vimos es que logramos detectar estas conexiones desde abajo en estos trabajos etnográficos que se realizaron en forma reticular. Lo interesante fue que cuando los juntamos, formaban una red que nosotros no diseñamos. Es decir, la red estaba ahí, ¿verdad? Esto que nosotros vemos aquí es el producto de una investigación que no conocía el universo y por lo tanto no pudo ser una selección de dónde vamos a trabajar, sino que arrojó una conexión producto de las investigaciones que habíamos realizado. Ahora bien, si ustedes ven encapsulados las distintas subredes de esta mega red que le da una conexión entre todas estas localidades. Desde luego la densidad no es una densidad, quienes saben de teoría de redes, no estamos ante densidad 1, es decir, no todos los lugares se vinculan con todos los lugares. Sí. Hay un tema muy importante de investigación que es cuál es ese vínculo, ¿no? Lo que tenemos es una red que pasa por nodos y esos nodos, por lo menos en esta investigación producto del serendipity, de la casualidad, digamos, la articulación que alcanzamos a ver es una articulación que tiene como puntos de especial importancia, como gatekeepers, que se llama en la teoría de redes, o nodos centrales: Madrid, Nueva York, México, París. Estamos ante, probablemente Beijing sea un caso similar. Es decir, estamos ante una situación donde vemos las chispas de una conexión con la ciudad global, pero que está por estudiarse, ¿verdad? Este vínculo entre ambas. Básicamente lo que tenemos es una ciudad global que le da la vuelta al mundo, una ciudad mundial
que es la conexión que los sujetos hacen de la ciudad desde abajo. Bueno, señalar nada más que uno de los trabajos importantes fue justamente entender cómo las cadenas globales de mercancía sirven también como productores de márgenes urbanos, ¿no? Y un trabajo que ustedes deben leer es la tesis ahora por publicarse, que está disponible, de Valentina Glockner, uno de cuyos trabajos que tiene uno de los capítulos del libro, que tiene que ver con la construcción de los slums flexibles dentro de la ciudad de Bangalore, que es como el Valle del Silicón de la India, ¿no? Entonces, ¿cómo produce, por un lado, marginalidad la producción de una ciudad como esta, como bien lo mostró Gustavo en este proceso, pero al mismo tiempo cómo da el soporte, el trabajo de los niños, que es la especificidad de su trabajo, a esa economía global? Es un tema importante de investigación en este proceso de desposesión transnacional. Sí, yo ahí nomás, regrésame tantito ahí. Ahí es interesante que el slum, digamos, y Valentina acuñó un concepto muy interesante, slum flexible. Sí, el slum no es un arrabal, una favela, una ciudad perdida permanente, sino el slum es transicional en lo que se construyen los grandes corporativos, digamos de Yahoo, de Google, etcétera, que están asentados en la zona. Y lo que hace el slum es domesticar el espacio, digamos, acabar con el monte, introducir una nivelación de suelos. Desde luego no tienen servicios, se los pueden imaginar en algunas fotos que vienen, y tal vez podemos pasar a ellas, ¿no? Y podemos ver el contraste entre, digamos, la ciudad, digamos, de la periferia y lo que están construyendo aquí ya las torres. Te regreso la palabra. Sí. Y bueno, ellos son los encargados, estos niños de hacen el trabajo que ni los intocables quieren hacer, ¿no? Es el trabajo de recoger la basura y recoger los cadáveres en la ciudad. Que no quiero abundar mucho en eso porque bueno, voy a pasar. Entonces, la idea aquí es que estamos ante clústeres que producen sus márgenes. Y cuando hablamos de márgenes también, tal vez la idea es que no es necesariamente una marginalidad que esté en la periferia, ¿verdad? Sino que la marginalidad en estas circunstancias está también dentro de las ciudades. Incluso habría que pensar la idea de margen, porque si la hacemos como lo propone Bell Hooks, pues el margen es el lugar de apertura radical, ¿verdad? Quien vive en los márgenes trabaja en las oficinas corporativas, trabaja en las casas de los CEOs de Polanco, abre sus cajones de los calcetines, ¿verdad? ¿Quién conoce la ciudad? El margen es en realidad el producto de una transversalidad que en cierta forma es un punto radical de mirada de la completitud del proceso, ¿verdad? En realidad esta idea de margen o de periferia es probablemente el producto de la mirada de quien vive enclaustrado dentro de su propio clúster dentro de la ciudad. Bueno, entonces, voy a hacer voy a pasar rápidamente. Probablemente esto sería entonces, si pensáramos en el diseño completo de la ciudad transnacional, tendríamos que pensar por un lado una cadena global de mercancía que está asociada a la producción de la ciudad global y que probablemente constituye un campo en el sentido de Bourdieu, ¿no? Donde los sujetos tienen un hábito, ¿no? Producen sus hábitos, aprenden los hábitos, viven en un hábitos. Por el otro lado, podríamos pensar que hay otra ciudad que no son totalmente isomórficas, ¿verdad? Que se extiende por mucho, no solamente a la ciudad, sino al campo, ¿no? Y que esta otra ciudad desde abajo es una ciudad que en gran medida no hay un campo previamente constituido,
son las prácticas cotidianas las que producen, y como lo vimos en el caso de Madrid, muchas veces producen al campo. Entonces, podríamos usar, por ejemplo, el término de Emily Martin, que cuando revisa Bourdieu dice, bueno, algunas veces está el campo y uno tiene un hábitus, pero a veces lo que hay son prácticas que producen practicums, ¿verdad? Ese practicum es el que construye la estructura. A mí me parece que eso es muy interesante porque casi siempre vemos a lo local como un producto de lo global, ¿no? Y no a lo global como un producto de lo local. Si pensamos que estos son los sujetos que están produciendo transnacionalidad, muchas veces, como en el caso de los call centers que describía Raúl, es el capital el que va a buscar a los lugares más despauperados esa mano de obra que fue ya depauperada y marginada y desplazada para volver a aprovecharlas en el proceso de explotación. Una explotación que diariamente se recarga ese trabajo por las llamadas telefónicas que hacen con su familia que quedaron del otro lado, ¿no? Entonces, si ustedes ven con cuidado el texto, en las conclusiones hacemos un trabajo, por así decirlo, transversal, pensando en cuáles son los modos de vida transfronterizos con los cuales nos encontramos en el caso de la ciudad diaspórica, fronterizada. Podemos pensar en una diversidad de modos de vida que están construyendo la ciudad transnacional, entendida como una unidad articulada, no necesariamente homogeneizada, ¿no? Dos, estamos también ante formas de gubernamentalidad, donde probablemente lo más importante es esta maquinaria impresionante que los propios urbanitas transnacionales subalternos tienen en la construcción del aparato de poder que gobierna la ciudad, ¿verdad? Y en tercer lugar, estaríamos también ante procesos de desposesión específicos de la condición transnacional, que tienen que ver, entre otras cosas, con vidas que, como decía Raúl, están atravesadas por fronteras, ¿verdad? Podemos entonces pensar que en realidad el pensar en las ciudades globales como separadas, como unidades, pensar en el Sayor como un lugar específico, acotado, es justamente la ideología de desarticular aquello que está vinculado y de usar a las fronteras como un mecanismo de separación que impide ver a primera vista los procesos de transferencia de valor y de movilidad, de transferencia de valor por parte de los trabajadores y de la movilidad del capital. Por el otro lado es lo único que se observa, ¿no? Entonces, pues estamos ante una gran pregunta: ¿cómo se articula la ciudad global y la ciudad transnacional? Y creo que ese es el reto que tenemos por delante, juntar estas dos academias que hasta ahora hemos dialogado, hemos aprendido mutuamente, pero han estado separados las discusiones entre quienes han estudiado ciudad global, procesos locales, y quienes hemos estudiado procesos transnacionales y ¡ups!, apareció la ciudad global. Muchas gracias.